Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro estudio del libro de Romanos. No sé a qué horas nos estás viendo, si en la mañana, en la noche, pero bueno, te damos de todas maneras la bienvenida. Y queremos, antes de empezar, poner este tiempo en manos del Señor. Así que te invito, vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de ti, aprender de tu palabra, Señor. Danos, Señor, sabiduría, discernimiento, Padrecito Bello, para entender tu palabra y ponernos así alineados con tu propósito en todo lo que tú tienes para nosotros. Te pido una bendición especial sobre cada persona que dispone en su corazón el tiempo, Señor, para aprender más y más de ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes a todos, tengan una bienvenida a este estudio que cada 8 días, por el día miércoles, estamos en este estudio bien interesante del libro de la Carta de los Romanos. Les damos la bienvenida a todos y ojalá que todos podamos aprender en esta lección del día de hoy, que ya es el final del capítulo 11. Bueno, nuestra lección del día de hoy tiene como título La misericordia de Dios es para todos. Entonces vamos a ir mirando el contexto de todo esto. Quizás alguien esté viendo por primera vez mm, este video y pues queremos que sepan de que hemos estado estudiando el libro de Romanos. Hoy vamos a estudiar los versículos, como le decía a mi esposo, los últimos que van del 25 al 36. En los últimos capítulos, o sea, desde el capítulo 9 hasta el 11, estos 3 capítulos hemos visto que están dedicados a Israel. Porque si bien recordamos, el apóstol Pablo es nombrado por el mismo Jesús apóstol de los gentiles. Y hemos observado pues que esa carta está dirigida básicamente a los gentiles, explicando que así también somos partícipes de esa gracia de Dios que nos da la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios por creer en Jesucristo, o sea, por fe. Por fe, amén. Ese es lo que hemos estado estudiando en toda la carta de los Romanos. No es por obras, no es por religiosidad, no es por linaje o por genealogía, sino por fe. Por fe. Entonces, en estos capítulos del 9 al 11, Pablo ha hecho una claridad que Dios no ha terminado ni ha desechado a Israel, que por la desobediencia en estos momentos están como en un tiempo de espera, de stand-by. Y si algo podemos asegurar de Dios en estos versículos es que el Señor es fiel. Amén. Eso no lo debemos dudar. Yo creo que de estos últimos capítulos que hemos estudiado, lo que es referente a Israel, vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Sí, Cómo todo su Dios, esplendor. cómo Dios es alguien en quien confiar, que nosotros podemos libremente entregar nuestra vida y entregar lo que nos pida, porque tenemos esa seguridad de que Dios es fiel y lo ha demostrado con el pueblo de Israel. Muchas personas, muchos ministerios piensan de que ahora Israel ha sido desechado y que nosotros somos los que estamos, digamos, al frente o que estamos ahora como escogidos de Dios, y no, el Señor no ha desechado a Israel, simplemente, como tú lo decías, está como ahí es en espera, porque nos dieron la norte. oportunidad, ¿no? Lo hablamos la semana pasada. Sí, señor. Entonces, ahí podemos ver también todas las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra se cumplen, o sea, tenemos esa certeza, ¿verdad? Entonces, si vemos, Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo en cumplimiento ¿a qué? A la promesa. Y vino a su pueblo, y vine, como dice la misma palabra, a juntar a su pueblo. ¿Eso dónde lo encontramos en la palabra de Dios? Eso lo encontramos en Mateo 23:37, que dice así: Oh Jerusalén, Jerusalén,
la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Amén. Mire que el Señor viene primero al pueblo de Israel, o sea, Él vino ante ellos, Él no vino a los gentiles. Incluso hay una ocasión en que una mujer que no era judía fue a pedirle por su Ujú. hija y ella le dijo, no, yo vine fue a los hijos de Israel, y no vine, inclusive le dice, no, no vine a los perrillos, Ajá, sino a los hijos de Israel. Pero entonces ella en ese momento le muestra también esa es la fe fe que tiene tan en él, grande. Y ella dice, aún los perros comen de las migajas que que caen de la caen de la mesa. mesa de las personas. Y entonces el Señor dice, wow, quedó admirado de Ujú. esa fe y le dijo, y le sanó la hija en ese momento. Pero el Señor hizo claridad siempre de que Él le dio la prioridad a Israel. Pero como acaba de leer mi esposa en Mateo 23, ellos no lo No aceptaron. aceptaron. De hecho, la misma Biblia también nos muestra que ellos no lo recibieron, lo rechazaron e incluso prefirieron a un delincuente como Barrabás en vez, o sea, cuando el momento Estaba de con Pilato. con Pilato, entonces él dijo, bueno, es costumbre soltar a uno de los presos, ¿no? Ujú, para las ¿A quién fiestas. quieren? Entonces todos gritaban Barrabás, Barrabás, y Barrabás estaba allí como un delincuente Sí, era peligroso. peligroso. Incluso Pilatos hizo eso fue para tratar de favorecer a Ujú, Jesús, porque él no veía ningún delito en Jesús, yo no lo veía ningún pecado, ninguna ujú. cosa para crucificarlo. Entonces puso el delincuente más, Ajá, digamos, el más malo de los delincuentes como para tratar de sí. salvar a Jesús, pero aún así los mismos Prefirieron. judíos, los mismos religiosos incitaron a la gente para que dijeran suéltanos a Barrabás, suelta a Barrabás. Ujú. Entonces, imagínense, en vez que a Dios, y esto no nos sirve, esto ahorita nos sirve, perdón, para hacer un paréntesis de cómo en la actualidad nosotros también le hemos dado la espalda a Dios. Quizás no estemos escogiendo un Barrabás ni gritando a todo pulmón, pero sí podemos ver lo que representa Barrabás y es el pecado. O sea, él no estaba en la cárcel por ser una buena persona, él estaba por haber cometido muchos pecados y cosas del mundo. Nosotros escogemos hoy eso que representaba Barrabás, el pecado, el mundo, la vanidad, tantas cosas que... Entonces allí vemos que Dios vino a su pueblo, pero desafortunadamente el pueblo lo rechazó. Esto no lo dice Juan 1, 10 y 11. Mire, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. O sea, esto no lo estamos inventando nosotros, esto está en la palabra de Dios. Entonces, si de pronto algún momento, eh, si alguien te pregunta o si de pronto tú tienes alguna duda por qué el pueblo de Israel de pronto está como a un lado y no está, digamos, digamos así Ujú, como el pueblo escogido, digámoslo exacto. así en este momento, sigue siendo el pueblo escogido, sigue siendo, y vamos a ver más adelante que Dios todavía tiene muchas cosas con el pueblo de Israel, pero si alguien te pregunta o si tienes alguna duda, esto nos puede solucionar la duda. Nos responde el hecho de que ellos mismos, él vino a su pueblo y su Y el pueblo lo pueblo lo rechazó. rechazó. Y ahí vuelve y reafirma en Juan 1, 10 y 11, donde dice que ellos lo rechazaron, pero él vino precisamente fue a los de su pueblo. Exacto. Y esto es tremendo porque a Dios esto no le toma por sorpresa. Él sabía que esto pues iba a suceder. Recordemos que él es omnisciente, ¿no? Y aún así decidió venir a este mundo. Incluso ya Dios tenía esto planeado y lo que logra que el pueblo de Israel, perdón, rechace a Jesucristo es que se nos abra esa puerta de entrada a nosotros, los gentiles. Eso ya lo hemos explicado en los anteriores videos también.
para que aquellos que no le buscaban, aquellos que no le conocían, aquellos que no éramos parte de ese pueblo escogido, fuéramos salvos y pudimos recibir esa bendición y la revelación de Dios a nuestras vidas. Siendo enemigos de Dios, hoy tenemos parte y somos de la bendición de Abraham. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Recuerden, esto es solo por fe, porque miren, Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de qué? De llegar a ser Hijos hijos de de Dios. Dios. Mire que algo bien interesante y es que Dios ya sabía y dentro de su plan estaba también bendecir a los gentiles, o sea, al resto del El mundo, resto del ¿sí? mundo. Porque Claro. recordemos, hay judíos y gentiles, el resto del mundo. Ujú. Entonces él sabía que el pueblo iba a rechazar al Mesías y por eso en ese momento él nos da la oportunidad a nosotros de poder ser salvos, de poder ser parte de la familia. Lo hablamos en el anterior estudio y es que nosotros somos del linaje o del linaje no somos del pueblo de Israel espiritual. O sea que nosotros tenemos las promesas de Abraham por la fe, porque el Señor nos dio esa cabida, esa Esa entrada. oportunidad, porque Dios es justo. Dios escoge a Israel, eso sí, desde un principio. Pero en un momento dado, cuando ellos toman la decisión de rechazarlo, los coloca a un lado digamos, para Ujú. escogernos a nosotros y así no haya sección de personas. Amén. Ujú. Así es. Entonces, Él nos recibe como hijos y esa es la gran bendición que hoy podemos vivir con esa confianza ante Él, ¿no? ¿Por medio de quién? De Jesús, porque su pueblo, como tú decías, lo rechazó, pero todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y es increíble cómo el rechazo de unos trae la Amén. salvación al resto del mundo. Amén. El rechazo de los judíos nos trae salvación a nosotros. Exacto. Entonces, Dios es tan inteligente, Tan sabio. tan sabio que él todo lo tiene Ujú. preparado y le da oportunidad a todo el mundo. Por eso ya nos estamos dando cuenta por qué el mensaje de hoy se llama la misericordia de Dios es para todos. Nadie puede decir que no ha tenido oportunidad en su vida. Alguien no puede decir, no, es que Dios a mí me desechó y es que yo soy Ujú. el más malo o el más de malas y a mí Dios no me quiere. No, esas son mentiras de Satanás que le mete a uno en la cabeza para que uno crea que Dios no lo ama a uno. Dios nos ama a todos por igual. Así haya escogido al pueblo de Israel, Él nos sigue amando y nos ama a nosotros también y nos da esa oportunidad de ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, entonces entremos en materia con los versículos que nos corresponden al día de hoy. Vamos a iniciar leyendo Romanos 11:25, que dice así. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos habla del misterio que acontece con ese rechazo, que es lo que hemos estado como hablando, ¿no? Del pueblo de Israel y habla de un misterio, o sea, de algo que ni él mismo se explica, que no logra entender y que yo creo que ninguno de nosotros llegaríamos a entender en nuestra limitada mente, ¿no? Pero esto lo dice el apóstol Pablo para que no seamos arrogantes, que no nos volvamos orgullosos o no nos creamos mejores que el pueblo de Israel. Ujú. Este Ajá. este es un misterio. Hay muchos misterios que nosotros no vamos a lograr entender aquí en la Ujú. tierra y que de pronto Dios nos lo va a explicar cuando estemos en su presencia. Así. Y este es uno de ellos. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque en su soberanía, Ujú, él permite y da la oportunidad a los gentiles en el momento en que ujú. los israelitas rechazan al Mesías. Exacto. Miren, en este mismo versículo nos da a conocer cuál es el misterio que él no logra entender y que Dios no lo revela claramente. Y es que
aparte del pueblo de Israel que tiene el corazón endurecido, ojo, mm, no dice todos, dice el Señor solo una parte. O sea, recordemos que Dios siempre ha dejado Un un remanente remanente fiel. fiel allí, pero muchos de los que rechazaron al Señor tienen endurecido el corazón con un propósito, con el de permitir que llegue ese número de gentiles que aceptaremos al Señor. Mire que es bien interesante porque el Señor lo tiene todo medido, dice hasta que llegue el número. Hay un número de gentiles, o sea, el Señor no ha venido en este momentico por su iglesia porque todavía falta el número, que se complete el número de gentiles. En el momento en que se cumpla el número de gentiles, inmediatamente ya nos vamos de aquí. Porque si ya están completos los que nos vamos a ir, pues ¿para qué sentido tiene Claro, de sí. tenernos aquí? Entonces, ojo que de pronto, si usted hoy es primera vez que escucha una lección o escucha un mensaje cristiano y usted está sintiendo que Dios le está tocando el corazón, ábrale la puerta de su corazón porque usted puede ser la persona que nos está parando aquí. Entonces, para que nos vamos ya de una vez, porque el Señor, Que complete el porque cupo. de pronto con usted completamos el cupito. Entonces, entonces reciba al Señor como Dios y Salvador, porque apenas se complete ese cupo, nos vamos de aquí. Exacto. Entonces, resumiendo, Dios no ha desechado a Israel y eso es algo que Pablo nos está dejando muy claro en estos últimos capítulos que hemos estado estudiando. Dios ama a Israel. El problema es que el pueblo de Israel no ha correspondido al amor que Dios les ha dado y al rechazar a su hijo como Mesías, ¿no? Esa es como esa dureza que tiene. El mismo apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos tienen un velo. Vamos a ver, segunda de Corintios 3, 14, parte A, dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Miren qué claridad, o sea, aquí está eh, bien clarito eso, dice, pero llegará un día en que ese velo va a ser quitado y todos podrán ver a Jesús y aceptarlo, porque como termina ese anterior versículo de Segunda de Corintios, o sea, la parte B, miren lo que dice, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Amén, amén. Hay algo que queremos que recordemos de la anterior lección, es que el Señor dice que endurece el corazón del que quiere endurecerlo, no en anterior, creo que en 2 o 3 Sí. capítulos atrás lo estuvimos viendo. Y entonces cuando Él endurece el corazón, Él permite que la persona se endurezca porque Él sabe que quién no va a creer. Hay gente que definitivamente no va Por a más creer que en Él, por más que uno le hable, por más que haya milagros, por más que pase lo que pase, no van a creer, van a seguir creyendo en una religión o en una imagen o qué sé yo. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero todavía sigue llevando tradiciones religiosas y la religión no lo va a llevar a uno al cielo. El que lo lleva a uno es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y la gente que no reciba a Jesucristo, pues simplemente no va a llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? El Señor lo que hace es que Él permite que ese endurecimiento o ese velo que ellos tienen, que no permite que ellos vean la verdad, es porque ellos también en la época de Cristo, lo vemos en los evangelios, en las mismas películas, ellos tenían el corazón endurecido porque... Están viendo los milagros de primera Exacto, y mano. estaban viendo, por ejemplo, él hacía un milagro un sábado, decía él, pero ¿por qué tiene que hacer milagros el sábado? Y juzgaban más el hecho de hacer un milagro el sábado que el El mismo milagro mismo. milagro. Entonces, ellos no quisieron, o sea, no hubo ninguna cosa que hubiera podido quitarles ese velo. Ellos mismos se lo colocaron, el Señor se los dejó ahí, ¿sí? De hecho, muchos de los fariseos de la época sí creyeron, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo fue de noche, hubo varios que sí creyeron
en el Señor. Están los apóstoles también que eran judíos, pero definitivamente cuando la persona tiene un velo y no quiere, no No hay hay poder poder humano. humano. Y el Señor respeta eso. Exactamente. Miren, según Apocalipsis 7, del 1 al 8, está profetizado cuando el remanente fiel de Israel van a creer los 144,000. El apóstol Juan se refiere a este evento en Apocalipsis 1:7. El fiel remanente de Israel, estos fieles que el Señor salvará y traerá de vuelta a Jerusalén en verdad y en justicia. Veamos una profecía que hay también en el Antiguo Testamento que se cumplirá ese día que Israel sea salvo. Antes de que hable de esta Ujú, profecía de Zacarías, eh, mire, lo que va a pasar es esto, según lo que está la palabra de Dios. Si alguien quiere, yo le puedo dar todos los versículos que sustentan esto que voy a decir en este momento. Lo que se espera hacia el futuro es esto. Va a venir el arrebatamiento, ujú, que es cuando el Señor viene por su iglesia, cuando se complete el número de los gentiles, de las personas que no son judías, el número exacto, Él viene por su iglesia. ujú. Nosotros nos vamos para el cielo con Él, para una nube, con el Señor. Ahí vamos a tener las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Eso va a pasar arriba. Abajo en la tierra va a haber un periodo de 7 años que está escrito en Daniel, está profetizado que es la última semana. La última semana son 7 años que van a pasar. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de lo que es la gran tribulación. Dentro de ese 3 años y medio de paz hay un líder que se va a levantar en el mundo, que es el que va a traer la paz en el Medio Oriente y con todo el mundo. O sea que va a haber una aparente paz donde ese líder, que es el anticristo, va a tratar de manejar las cosas, pero va a llegar a un punto donde se va a crear, se va a hacer de nuevo otra vez el templo en Jerusalén, que ese inclusive ya está muy pronto a hacerse, y va a llegar el templo de Jerusalén y a los 3 años y medio el anticristo va a querer que lo adoren a él y él va a hacer sacrilegio en el templo de Jerusalén. Apenas haya ese sacrilegio y él inmediatamente se manifieste que él quiere que lo adoren los judíos, en ese mismo instante van a hacer, se le va a bajar, a caer el velo y ellos se van a dar cuenta y todos en ese momento van a recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, van a reconocer a Jesucristo. Estos 144,000 son 12,000 judíos de cada tribu. Recordemos que eran 12 tribus de Israel. Si usted multiplica 12 tribus por 12,000 de cada tribu, suman exactamente el resultado son 144,000. En ese momento, ellos todos van a creer en el Señor, porque ellos sí tienen bien claro lo que es en su corazón, lo que es la ley y lo que se puede y no se puede hacer en el templo. Y ellos, cuando este anticristo, y eso lo puede leer usted, si usted es un estudioso, vaya a Daniel, estudie Daniel 9, 10, 11 y 12 y ahí se va a dar cuenta de los 7 años de la gran tribulación. Daniel fue escrito 600 años antes de Jesucristo, o sea que a la fecha de hoy van 2600 años que Daniel escribió eso y que lo profetizó. De las 70 semanas de Daniel, 69 ya se han cumplido al pie de la letra, con inclusive con fecha y todo. Por ejemplo, la 69, la semana 69 fue cuando Jesucristo entra al pueblo en el día del Domingo de Ramos. Está exactamente la fecha. Los eruditos han sacado las cuentas y todo, y da exactamente, ellos sabían cuándo el Mesías iba a entrar a Jerusalén. O sea que no hay ninguna duda de todo lo que han vivido las profecías se han cumplido desde el anterior y falta solo una semana que son los 7 años, los 7 días o 7 años que habla precisamente el libro de Daniel y ahí es donde se cumple esta profecía. Ahora, leamos la profecía también que dio Zacarías antes de que naciera Jesucristo. Dice Zacarías 12, 9 y 10. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén.
Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén, quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Amén. Entonces, lo que tú deseas ahorita, ¿no? La exactitud de esas profecías que Zacarías escribió aproximadamente 520 años antes de que naciera Jesús. Y si vemos aquí bien, Dios está diciendo que por medio de este profeta, que derramará su espíritu sobre los israelitas y que lo mirarán a quién, a él, a quien atravesaron. ¿Y de quién está hablando aquí Zacarías 520 años antes? De Dios, a quien los israelitas se les iba a quitar ese velo y que ya podrían ver a quién, a Jesús mismo, a Dios, a quien atravesarían en el futuro, en ese momento. O sea, aquí vemos que a Jesús le faltaba muchísimo para nacer. Claro, miren una cosa. Zacarías, 520 años, Zacarías es más o menos de la misma época de Daniel, porque él también estaba en el exilio. Zacarías habla precisamente de eso, o sea, él dice, mire, permítame un segundito, dice, pues en aquel día, cuando la palabra de Dios habla de aquel día, siempre se está refiriendo a los eventos futuros, a los eventos de los tiempos finales, ¿sí? Cuando siempre usted vea una profecía, dice, en aquel día, está hablando precisamente de esos tiempos finales. Y dice, comenzaré a destruir las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces, ahí va a venir lo que es la gran tribulación. Y entonces dice, derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén, o sea, sobre todo Israel. Me mirarán a mí. Mire quién está hablando en ese momentico. No es Zacarías, es Dios. Me mirarán a mí. ¿A quién? A quien atravesaron. A quien atravesaron. ¿Sabían 520 años de que a Jesucristo lo iban a atravesar? ¿Cómo se dio cuenta él de que a él lo iban a atravesar? Acuérdense que a él le atravesaron una espada, una lanza en el costado para ver si estaba muerto o no, que salió agua y sangre. O sea que es algo maravilloso y eso es lo que a mí más me apasiona de estos estudios, porque cuando uno profundiza en la palabra de Dios, en las profecías, uno se empieza a dar cuenta de que así como nosotros hoy en día podemos ver que esta profecía no se ha cumplido. No, aquí cuando habla de la venida y la muerte de Jesús. No, porque es que dice que lo atravesaron. Sí, pero es que ya está atravesado. O sea, aquí está hablando en tiempo futuro. ¿Por qué? Me mirarán a mí, a quien atravesaron. O sea, estamos en el futuro y él está hablando en el pasado. O sea, ¿cuándo lo atravesaron? Hace 2000 años. Porque si él hubiera sido en el momento en que lo están crucificando, entonces no sería al que van a crucificar o al que van a atravesar. Él dice, no, en tiempo pasado. Me mirarán a mí. ¿A quién? A Jesucristo. Acuérdese, los judíos en este momentico, muchos de ellos, no todos, gracias al Señor, siempre hay un remanente, como lo has dicho tú ahora. Los judíos, ellos no miran a Jesús, no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces, en la gran tribulación, cuando pase esto, cuando el anticristo venga a hacer esa abominación, la abominación que es un sacrilegio en el templo, que es, puede ser un marrano, un cerdo, que es un animal inmundo para los judíos, irlo a sacrificar en el templo. Eso es una abominación, eso es un sacrilegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento cuando los judíos ven eso, inmediatamente se les viene el velo, entonces van a ver a quién, a Jesús, me van a ver a mí, está diciendo Dios, está diciendo Jesús 520 años antes de nacer. Cuando ellos vean eso, cuando suceda esto en aquel día, en esa época, ellos me van a ver a mí, al que atravesaron en el pasado, en la cruz. Entonces, ellos en ese momento, estamos hablando del futuro, un futuro muy cercano, ojo con eso. Ese futuro muy cercano va a pasar que cuando pase eso en la gran tribulación, ellos van inmediatamente a darse cuenta de que, wow, sí era el Mesías Jesucristo, sí era el que crucificaron. O sea, que lo que se dice en el Evangelio, en las buenas nuevas,
sí era verdad. Y entonces inmediatamente, claro, van a ver y van a reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador. Mire que esa profecía, los 144,000 está en Apocalipsis 7, o sea que está para cumplirse en el futuro. Tremendo, ¿no? Tremendo. Me apasiona este tema. Bueno, vamos a continuar. Romanos 26 y 27, del capítulo 11. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Aquí esta profecía muestra que Dios no ha terminado con Israel y que Dios va a perdonar sus pecados y van a ser salvos. Mire cómo es. O sea, y hay una profecía que dice que en un día van a ser salvos todos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que perdona pecados? Dios, Jesús. Jesucristo. Entonces, ellos, en el momento en que ellos vean que lo que acaba de mencionar, ellos se les cae el velo, y en ese momentico ellos se van a arrepentir y van a ser perdonados de sus pecados, porque ellos van a acudir a Jesucristo, así como usted y como yo. Y si usted no lo ha hecho, hágalo, porque acuérdese, puede ser el último que necesitamos que llenar el cupito. Y en ese momento, cuando ellos se dan cuenta, ellos entregan su vida a Jesucristo y son salvos en ese mismo instante. Exactamente. Vamos a continuar leyendo el versículo 28. Dice: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Dios sigue amando al pueblo de Israel, porque a pesar de que ellos ahora en este momento son enemigos de Dios al no aceptar al Mesías, pero esa noticia que dice que nos beneficia a nosotros, porque en el momento en que ellos lo rechazaron, Dios abrió esa puerta para nosotros, el resto del mundo, ¿no? Pero recalca el apóstol Pablo de que los judíos siguen siendo el pueblo que él ama, porque Dios mismo los eligió, y eso lo hemos explicado ampliamente en los anteriores capítulos. Amén. Recordemos que él separó a Abraham y a Sara, y ese es a ellos, a sus antepasados, esas personas, él las ama muchísimo, y como las ama tanto, entonces por eso es que él los sigue amando a ellos, así como nos ama a nosotros también. Exactamente. Continuemos con el versículo, capítulo 11, los versículos 29 al 32. Dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Amén. Miren, Dios es fiel, porque aún siendo ellos infieles, Dios los llamó. Y aquí el versículo dice: el llamamiento es irrevocable. En el anterior estudio estuvimos hablando de que Dios promete a Israel por su propio nombre, porque no hay otro más grande que él por quien jurar. Y dice que así como sale el sol todos los días en la mañana, así puede estar seguro Israel que él va a cumplir su promesa, esas promesas que hizo. Amén. Esto es bien interesante, porque mire que aquí vuelve otra vez y recalca el apóstol Pablo, y ya otra vez vuelve a la época actual. O sea, nosotros anteriormente no éramos el pueblo escogido y nosotros estábamos en rebeldía. De pronto en una rebeldía o una desobediencia porque de pronto no conocíamos del Señor o no éramos el pueblo escogido, pero en el momento en que Jesucristo viene, ¿sí? Ya es revelado,
ya es las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? El evangelio, el nuevo evangelio. El evangelio empieza desde que Jesucristo viene. Vemos los evangelios, Mateo, Juan, Mateo, Lucas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. El evangelio, ahí empieza el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento fue dado también para nosotros porque esta misma carta fue dada por un apóstol judío a los gentiles de Roma. Entonces, esas buenas nuevas que rechazaron ellos nos dan esa oportunidad a nosotros de poder entrar en obediencia, aceptar a Jesucristo. Y entonces ahora los que estamos en obediencia somos nosotros y ellos son los que están en desobediencia porque no recibieron al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Así como nosotros tuvimos esa oportunidad de que nos abrió esa puerta, ellos también tienen la misma oportunidad en este momento, más adelante, cuando ya venga el Señor, de que ellos se salven. Entonces ahí vemos claramente que Dios muestra su misericordia para todos, Amén. tanto para judíos como para gentiles. Amén. Hoy la misericordia está extendida para todo el que quiera hoy recibirla. Entonces, solo debemos que arrepentirnos, pedir perdón a Jesús por nuestros pecados e invitarlo a que Él sea el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestras vidas, pidiéndole que a Dios que acepte ese sacrificio de Jesús en la cruz como pago de qué? De nuestros pecados y porque tenemos la fe en Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar, vamos a leer de los versículos 33 al 36 que dice así. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo hace una exclamación donde reconoce la grandeza de Dios, su sabiduría, su conocimiento y nos hace poner como los pies en la tierra cuando menciona allí que es imposible para nosotros entender las decisiones, los caminos, la forma de actuar de Dios. Nosotros muchas veces juzgamos a Dios como si nosotros supiéramos más que Él o como es que Él se equivocó en esa decisión que tomó y nosotros en medio de toda esta ignorancia y toda esta arrogancia, muchas veces tendemos a darle consejos a Dios, a decirle cómo hacer las cosas, que si por nosotros fuéramos, le diríamos, vea, porque hágalo así, no, y es que lo hacemos, ¿no? Sí, Lo muchas hacemos. veces. Hágale por aquí, ¿no? Y quite de aquí, meta allá. Nosotros cuántas veces no hemos dicho y hemos escuchado a personas decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, es que eso no está bien, eso no debería de ser así, porque es que lo correcto sería esto, esto y esto y esto. Entonces, nosotros muchas veces creemos que tenemos más sabiduría que Dios y realmente la sabiduría de Dios es tan grande, tan infinita que nosotros somos tan limitados, y lo más triste de todo es que somos limitados y arrogantes. Exacto. O sea, no sé de dónde nos ha venido tanta arrogancia, tanta estupidez de creer que nosotros podemos saber más que Dios. Y es que es tremendo esas preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Es imposible nosotros, una mente como tan limitada, conocer realmente todos los pensamientos de Dios y menos pues atrevernos a darle un consejo. A mí me gusta mucho una película que es Almighty, ¿cómo es? El Todopoderoso en español. Es con Jim Carrey. Ah, Jim Carrey. creo que sí. Bueno, él es canadiense, el que hizo La Máscara.
Esa película es bonita porque, si usted no la ha visto, véala, porque Dios se le presenta a él en una Ujú. ocasión, porque él está en esa Ajá. disyuntiva, ¿no? Empieza a juzgarle, es que usted no sé qué, que se equivoca. Ah, también lo echan del trabajo y Sí. se le cae en un pozo y, claro, es que faltaba, es que todo le echa la culpa a Dios. Y entonces Dios le pone una cita a él y le dice, que usted quiere, ok, yo me voy de Ah, vacaciones y usted va a ser Dios. Y entonces le da los poderes y entonces por ese tiempo él está y se da cuenta de que él empieza a ejecutar un poco de cosas que supuestamente son buenas y después queda en un que hace, mejor dicho, un caos, hasta desastre. que llega al punto que lo que más me gusta de esa película es llega un punto donde él básicamente se arrodilla en una carretera y ahí es donde lo agarra la Ujú. tractomula, ¿no? Pero él se rinde al Señor y dice, no puedo más, o sea, Sí. con todos los Cua- poderes ya Cuando empieza a escuchar las oraciones de de todo todo el el mundo, mundo. otra vez de un bombardeo, un bombardeo. Entonces él Ay, llega al momento de reconocer de rodillas, Señor, perdóname, o sea, no puedo, ahí es donde lo agarra una mula y él tiene ese encuentro con Dios y todo, y entonces le dice, no, es que yo no puedo vivir porque es muy, muy grande Dios. Y nosotros, ahí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros también, a que reconozcamos la grandeza de Él, a que reconozcamos de que somos limitados, a que si algo de nosotros tenemos algo de astucia, de inteligencia, cualquier cosita que tenemos, es por la gracia, la misericordia de Dios. Dios es bueno, Dios nos ama a todos, Él tiene misericordia para todos, pero realmente nosotros no tenemos ni media, ni la pizca. Mire, es más, le voy a decir, solamente con esto le voy a decir, nosotros no sabemos manejar nuestra vida, nosotros nos ha quedado grande la vida porque todos hemos cometido errores, ¿o no? uh, cada Si no rato. somos capaces de manejar nuestra vida, nuestra insignificante vida, nos ha Ujú. quedado grande. Queremos nosotros manejar el mundo, queremos nosotros decirle a Dios cómo Cómo hacer hacer las las cosas. cosas. Es que mira, el mismo apóstol Pablo hace esas preguntas. ¿Quién le ha entregado tanto para que él tenga que Esa es devolvérselo? otra, esa es otra. Nosotros a veces somos como hijos malcriados, como esos hijos que le han dado mucho y entonces creen que es que el Se la papá merecen les todas. debe, sí, se lo Ujú. merece y está en deuda conmigo, porque Exacto. es que me porté bien, entonces ¿por qué no me ha dado el carro? ¿Por qué no me ha dado esto? ¿Por qué no me ha dado la novia? ¿Por qué no me ha dado? En fin, empieza uno a exigir porque uno se cree bueno y se cree Exacto. merecedor de las cosas. O ahora el hecho de que no es que yo he hecho tanto, he dado tanto, o sea, Dios está en deuda Ay, conmigo. si yo diezmo, él me tiene que dar, o sea, yo diezmo y entonces, ¿por qué no me ha llegado el negocio? Yo diezmo y ¿por qué no me ha dado la lotería? Yo diezmo o doy a los pobres un O mercado, voy a la entonces, iglesia todos los domingos. soy buen esposo, entonces me tienen que premiar. Ahora dice, por último, el apóstol Pablo hace claridad de que todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. O sea, todo viene de Él, existe por Él y es para Él. Amén. Creo que ese es un resumen precioso. A ver, es muy bonito y sabemos de que Dios es misericordioso para todos, Dios es bueno. Si Dios fuera, si Dios fuera como alguno de nosotros, no existiría absolutamente nada. Yo por lo menos yo hubiera acabado esto hace rato, pero Él extiende su misericordia para que se cumpla el número de personas. O sea, Él es como ese padre que va para un paseo y hasta que no se sube el último de sus hijos, Él no arranca, no va a dejar botado a nadie. Él está esperando que el último gentil se arrepienta para que se cumpla el número de los que vamos a estar en el cielo con Él. Yo me incluyo porque yo he creído en Jesucristo. Yo sé que no soy perfecto, soy defectuoso, soy todo lo que usted quiera, malo, horrible, pero sabe que Cristo murió por mí. Cristo murió en la cruz y ese pago, ese sacrificio y al creer yo en esto y en lo que dice la palabra de Dios acerca de Él, yo lo he declarado, lo he confesado como Dios y Salvador, y yo creo en el corazón de que Cristo es el Mesías, de que Él vino a morir por nuestros pecados, y por eso yo creo de corazón de que yo soy salvo. Amén. Entonces, por eso me incluyo y necesitamos que se cumpla el número de personas
de los gentiles, para que Él venga por su iglesia, nos lleve a esa nube y pueda más adelante también volver a abrir la puerta a los israelitas. Acuérdese que el Israel que se salva en un futuro, cuando ya pase todo la segunda venida del Señor y que ya rescate al pueblo de Israel y que ya derroque al anticristo y a la bestia, va a venir a gobernar por 1000 años y después viene el juicio final cuando Satanás sea amarrado preso, prisionero por 1000 años. Él a los 1000 años lo suelta y después de soltarlo ya ahí sí ya lo manda al lago de fuego, y ahí viene el juicio final. Y en el juicio final, después del juicio final, va a venir. Dice que el que no se halló anotado en el libro de la vida, o sea, el que no fue del número escogido, va para el lago de fuego. Y entonces ahí es donde viene el llorar y el rugir de dientes. Pero los que ya hemos creído en Jesucristo como es Salvador, vamos a estar en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, con las calles de oro, con las puertas de perlas, con el agua cristalina, donde Cristo, donde Dios va a estar en el medio de la ciudad, y nosotros vamos a estar en esa nueva Jerusalén que va a descender precisamente del cielo, donde no va a necesitar ni sol, ni nada, ni calor, ni nada, porque Dios lo va a llenar todo. Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando. ¿Y quiénes van a estar ahí? Israel. ¿Cuál Israel? El Israel espiritual. ¿Cómo que el Israel espiritual? Y yo no soy israelita. Yo soy israelita por la fe en Cristo, porque nosotros somos del Israel espiritual. Recuerde, hay dos Israel dentro del Israel. Hay uno espiritual y hay otro por linaje. Así que los invitamos a cada uno de ustedes. El que no haya creído en Jesucristo como es Salvador, recíbalo, arrodíllese, arrepiéntase de sus pecados y reconozca que Cristo es Dios, y con eso, confesándolo con su boca, creyendo en el corazón de que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Amén. Bueno, hemos terminado nuestra lección por el día de hoy. Oremos entonces. Amado Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, a todos los gentiles y también a los israelitas, Señor, de alcanzar tu misericordia, Señor, porque tu misericordia es para todos. Gracias, papito lindo, porque cuando tú nos abriste la puerta a nosotros, Señor, nos has dado esa oportunidad de ser tus hijos, ser de tu familia, ser del Israel espiritual, Señor. Queremos, Padre Santo, en este momento, Dios Todopoderoso, orar por cada persona que nos ve, Señor, que vea este video algún día, puede ser en la gran tribulación, cuando ya no estemos aquí en este mundo, Señor, cuando las personas puedan reconocer, así sea después, tardío, el hecho de que Cristo es Dios y que Él murió por nuestros pecados y que Él era el Mesías y que el Señor había prometido. Gracias te doy por tu misericordia, Señor. Bendigo a cada persona y te ruego, Dios Todopoderoso, que nos permitas seguir con tu presencia el resto de esta semana, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día. Bendiciones para todos.